Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México, continuando con el tema El Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan. Hoy veremos Jesús, la palabra hecha carne, el tercer testimonio de Juan, el apóstol. Y como siempre les digo, mis amados hermanos, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. Y para ello yo los invito a que vamos a ver el Evangelio de Juan capítulo 1 del verso 14 al verso 18, y en estos versos vamos a leer precisamente ese testimonio de Juan. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo: Este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud todos nosotros recibimos, y gracia sobre gracia. Verso 17. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Verso 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Amados hermanos, cuando nosotros vemos precisamente este texto, este conjunto de versos o de escritos, podemos empezar hablando que esta es la declaración de Juan más sorprendente hasta el momento. O sea, habría sorprendido a los pensadores tanto en el mundo judío como en el griego, porque escuchar que el Verbo fue hecho carne, para ellos era algo increíble. Porque el texto dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Para los griegos, en general, tenían un concepto muy bajo de Dios. Para ellos, Juan escribió: aquel Verbo fue hecho carne. Para las personas de la antigüedad, los dioses como Zeus y Hermes eran simplemente superhombres. No eran iguales a la orden y a la razón del Logos, o sea, del Dios poderoso, del Dios vivo. Juan les dijo a los pensadores griegos: el Logos que ustedes saben que creó y ordenó el universo, fue hecho carne. A los judíos, que tenían en general un concepto muy alto de Dios, para ellos Juan escribió: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A los judíos en la antigüedad se les dificultaba, amados hermanos, aceptar que el gran Dios revelado en el Antiguo Testamento pudiera tomar forma humana. Eso jamás lo podrían ellos pensar o creerlo. Sin embargo, Juan les dijo a los pensadores judíos: la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se ha acercado a ustedes en Cristo Jesús. No tienen que batallar para encontrarlo. Él vino a ustedes. Algunos piensan que van de lugar en lugar intentando encontrar a Dios y continúan en su búsqueda. Con frecuencia se quedan en un lugar hasta que Dios se acerca a ellos, y entonces avanzan más rápidamente. Muchos todavía en este tiempo piensan que Dios hay que encontrarlo. Y Dios está en todos lados, principalmente en los creyentes, está habitando en el interior de cada uno. Por eso cuando dice: y habitó entre nosotros, la idea detrás de toda esta frase es más literalmente: habitó como en una tienda entre nosotros, por el sentido y el contexto que Juan conectó la llegada de Jesús a la humanidad con la venida de Dios y su morada con Israel en la tienda del tabernáculo, cuando en el desierto ellos viajaban. Y se podría afirmar: y moró entre nosotros, como cuando el Dios Todopoderoso en el tabernáculo del desierto se manifestaba. Y esta asociación en la mente de Juan era
con el tabernáculo divino en el desierto cuando Jehová montaba su tienda entre las movedizas tiendas de su pueblo, amados hermanos. El tabernáculo era muchas cosas que Jesús es entre el pueblo y ahora para la iglesia también. Es el centro del campo israelita. Es el centro o el lugar donde se preservaba la ley de Moisés. Es el lugar donde Dios habitaba en esa tienda en el desierto. Es el lugar de revelación. Es el lugar donde se hacían los sacrificios. Es el centro de adoración de Israel. Y Jesucristo hoy es el centro del evangelio que la iglesia proclama y la iglesia cree. Jesucristo es el centro de adoración de la iglesia en este tiempo. Porque si Dios ha venido a morar entre los hombres por el Verbo hecho carne, entonces montemos, amados hermanos, nuestras tiendas a su alrededor de ese tabernáculo central, que es Dios. No vivamos como si Dios estuviera a un largo camino de distancia, no. No pensemos que lo vamos a encontrar después, no. El Shekinah significa el que mora y es la palabra utilizada para la presencia visible de Dios entre los hombres. Jesucristo en este tiempo se ha hecho visible a través de la iglesia. Al finalizar, le voy a explicar cómo puede verse Jesucristo a través de la iglesia. Porque dice el texto, y vimos su gloria. Vimos su gloria. Juan testificó de esto como un testigo, incluso como lo hizo Juan el Bautista. Jesús podía decir, Juan podía decir, yo vi su gloria, la gloria que le pertenece al unigénito del Padre. El verbo vimos es invariablemente utilizado en Juan como lo que es más en todo el Nuevo Testamento, como ver con los ojos corporales. No se utiliza para las visiones. Juan está hablando de la gloria que fue vista en el literal y físico Jesús que él bautizó. A eso se refiere cuando él dice, y vimos su gloria. Pero también dice el texto que habla Juan, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Jesús no era principalmente una descarga de adrenalina, y ciertamente no era algo secundario, estaba llena de gracia y de verdad. Y quiero decirle, está llena de gracia y verdad hasta este tiempo. Cabe mencionar que si a la hora que usted está en el culto adorando a Dios, a través de la sangre de Jesucristo usted ha sido salvo, en medio de esa alabanza, en medio de ese holocausto de alabanza que está usted presentando, usted puede ver a ese Jesucristo lleno de gracia y de verdad. Amados, noten aquí que ambas cualidades en nuestro Señor están a su plenitud. O sea, son el todo de Él, porque Él es lleno de gracia. ¿Quién podría ser más lleno de gracia? En la persona de Jesucristo, la gracia inconmensurable de Dios es atesorada, o sea, es completa, es hermosa, es bella, es el todo para el hombre. Estas dos ideas, amados hermanos, deberían permanecer en nuestras mentes y dirigir nuestras vidas. Porque Dios es gracia y verdad, no una sin la otra, no la otra separada de la una, no. En su gobierno no puede haber una disminución de los sencillos y severos estándares de la verdad y no hay desviación del propósito de la pasión de su gracia. No, tienen que ir juntos. Nunca se van a separar la gracia y la verdad. Dice Juan en el texto que leíamos, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Juan está reconociendo y da testimonio que estaba arraigado
en su comprensión de la preexistencia de Jesús. Él sabía que Jesús era antes de él en todos los sentidos. En la antigüedad, amados hermanos, era ampliamente sostenido que la prioridad cronológica significaba superioridad. Los hombres eran humildes acerca de su propia generación y realmente pensaban que sus padres eran más sabios que ellos. Por increíble que esto pueda sonar para nuestra generación, pero así era para ellos. Era algo real, que los más grandes eran más sabios. Sigue diciendo Juan, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Mis amados, este nuevo orden tiene una fuente inagotable de gracia. O sea, gracia sobre gracia, una expresión similar a la de penas sobre penas. Y verdad en contraste con un orden de leyes y regulaciones rígidas, dadas por medio de Moisés. Pero el pueblo estaba contento con eso. Gracia sobre gracia quiere decir literalmente, significa pues gracia en vez de gracia. Evidentemente Juan tenía la intención de dar algo de énfasis a la idea de la gracia y probablemente también significaba que cuando una pieza de gracia divina, por así decirlo, retrocede, es reemplazada por otra. La gracia de Dios para su pueblo, para la iglesia, es continua y nunca se agota. La gracia no conoce límite ni tampoco conoce interrupción. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto también dice Juan. Esto describe entonces y demuestra la plenitud de la gracia anunciada por Juan el Bautista y traída por Jesucristo. Dios el Verbo, Jesucristo, trajo un orden diferente del que había sido instituido por Moisés. A Dios nadie lo vio jamás, dice el texto. Jesús el Verbo era la declaración perfecta del Dios invisible. El Padre y el Hijo pertenecen a la misma familia y ha dado a conocer la naturaleza del Dios invisible al hombre. No tenemos que preguntarnos acerca de la naturaleza y la personalidad de Dios, mis amados. Jesús la ha dado a conocer con sus enseñanzas y además con su vida. Dice que está en el seno del Padre. La expresión significa, como observa Crisóstomo, un gran escritor y pensador cristiano y teológico, parentesco y unidad de esencia. Se deriva de la afectuosa e íntima unión de padres e hijos. Mis amados hermanos, cuando nosotros podemos tener la oportunidad de que la palabra sea revelada a nuestro espíritu, entonces entendemos este mensaje de Juan en referencia al Señor Jesús. El Verbo se hizo carne. Y es entonces permitirnos que tomemos la oportunidad de que Jesús tome su lugar en la vida de cada uno de nosotros. Esto es en la tienda. Esto es también nuestro ser completo, para que su majestad sea vista por los hombres en nuestra presencia, donde vamos o estamos. Cabe mencionar que al moverse la iglesia, Jesucristo está siendo presente donde quiera que vaya la iglesia. Donde quiera que predique la iglesia, es palabra de Dios y es la presencia de Jesús, es la gracia sobre gracia que habla Juan. Donde quiera que la iglesia está establecida, está la presencia del mismo Dios a través de la iglesia, porque la gracia de Jesucristo está sobre la iglesia. Y la iglesia hace presente a Jesucristo, prácticamente en persona, voy a decirlo así, delante de los hombres. Mis amados hermanos, cuidemos esa parte en que tenemos nosotros que mostrar a Jesucristo a través del Evangelio antes que la doctrina de la iglesia. Antes que la doctrina de la iglesia debe aparecer la presencia de Jesucristo. Esto es el amor de Dios a través de Jesucristo para todo hombre.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice Juan capítulo 3 verso 16, perdón. Juan 3:16. No lo olvide. Tenemos que mostrar el amor de Dios a través de la iglesia, a través de nosotros, a través de nuestra persona, a través del trabajo de la iglesia con los demás, sean creyentes o no. La presencia de Jesucristo, hecho carne, debe verse a través de la iglesia. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González desde México. Paz a vosotros.